el primer método abierto que vamos a ver es el método de la bisección. Este método consiste en que si tenemos una función f continua en un intervalo a, b, entonces podríamos evaluar f en a y también f en b. En la gráfica podemos ver que evaluando f en a me da negativo y evaluando f en b me da positivo. Si los dos números multiplicándolos me da un número negativo, como es el caso, f en a por f en b me da negativo, entonces quiere decir que la solución está en ese intervalo, entre a y b. Entonces el método me dice hallar el punto medio entre a y b, que sería un número que le llamamos m, que se calcula como a más b dividido entre 2. En este caso aquí vemos que f evaluado en m me da mayor a 0. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Deberemos de ver si es que hemos hallado la solución. Si es que hemos hallado la solución o una solución aproximada, significaría que si evaluamos f en m nos daría 0. Estaríamos frente a la solución simple. Pero en este caso f en m no da 0. O si es que hemos alcanzado o hemos llegado a un número, a un valor de error menor a un número e, que nosotros podríamos definir cuánto es o nos podrían proporcionar. Aplicamos la fórmula b menos a dividido entre 2 en valor absoluto. Si es menor a este número de error, entonces hemos alcanzado la solución aproximada que queremos o hemos hecho el número de iteraciones que nos han pedido. En este caso, ninguna de las tres se cumple, asumamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el método? Lo que dice es, como hemos hallado el punto medio, entonces ahora vamos a evaluar, vamos a escoger un intervalo entre a y m o entre m y b. ¿Cuál sería? ¿Dónde estará mi solución? Evaluamos f en a nuevamente y vemos que da negativo. Evaluamos f en m y damos que da positivo. La multiplicación de f en a por f en m me da negativo. Entonces, la solución está entre a y m. Entonces, el nuevo b, hacemos que el nuevo b sea igual a m. Entonces decimos, ahí adentro está mi solución. Y aplicamos nuevamente el método. Hallamos nuevamente el punto medio entre a y b, como se ve en la segunda fila de la gráfica. Tenemos un nuevo punto m. Y nuevamente nos preguntamos, ¿no es cierto? Nos preguntamos si f evaluado en m es 0. En este caso podemos observar que no es 0, ¿no? No es 0. Asumamos que no hemos hallado o no hemos aplicado la fórmula, vemos que no es menor a un error que hemos definido. O no hemos hallado el número de iteraciones, no hemos conseguido el número de iteraciones que nos habían pedido. Entonces, si es así, debemos de escoger un intervalo entre a y m o entre m y b. Nos preguntamos, ¿no es cierto?, si f en a multiplicado por f en m es negativo. Vemos en la gráfica que f en a, en la segunda filita, es negativo, pero en f en m también es negativo. Multiplicados me da positivo. Entonces el intervalo AM no es el correcto. El intervalo donde está la solución está entre m y b. ¿Qué debemos de hacer? El nuevo a debe ser igual a m, lo cambiamos, ¿no es cierto? Porque el nuevo intervalo está entre el nuevo m y b. Y a es m, el nuevo valor, ¿no es cierto? Nos preguntamos entonces, en acá tenemos nuevos valores de a y b, ¿no es cierto? Tenemos nuevos valores, entonces continuamos con el método. Hallamos el punto medio, m igual a a más b dividido entre 2. Y vemos, ¿no?, los criterios. Si f evaluado en m es 0, o si hemos alcanzado un número de error, ¿no es cierto?, menor al deseado, o si hemos alcanzado el número de iteraciones. Si nos fijamos en la última filita de la gráfica, vemos que mi m cada vez se ha ido acercando, ya nos estamos acercando a la intersección de la función f en 0, es decir, a la solución. Veamos un ejemplo
con el cual podemos entender mejor el método. Por ejemplo, si necesitamos solucionar esta funcioncita, si deseamos solucionar esta función en el intervalo menos 1 y 1, y además nos están diciendo con un error menor a 0.1 o con un valor máximo de 3 iteraciones. Veamos primero, deberíamos de fijarnos si la función es continua. Si nos fijamos en su gráfica, que aquí podemos ver en rojo, podemos ver que entre menos 1 y 1 la función no se corta. Podríamos deducir entonces que sí es continua. Entonces empecemos con el método. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar, ¿no? F en A y F en B. F en A me da menos 11.5 y F en B me da 8.5. Si multiplico los dos me da negativo. Entonces ahí adentro está la solución. Muy bien, seguimos adelante. Entonces si es así, entonces hallamos el punto medio, habíamos dicho. A más B dividido entre 2 me da 0. Entonces ese es el punto medio entre estos dos puntos. Nosotros primero lo que vamos a hacer es evaluar. ¿Será M la solución? Hacemos F evaluado en M y nos da 2. Entonces no es 0. Entonces no es la solución. Ahora evaluamos si hemos llegado a un número menor al error. Es decir, si evaluando B menos A dividido entre 2 valor absoluto, me da menor a 0.1, que es el error que nos habían proporcionado. Este nos da como resultado 1. ¿Es menor a 0.1? No, no es menor. Entonces, hemos llegado al número de iteraciones. Recién estamos en la primera, no hemos llegado a 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Continuar con el método, ¿no? No hemos cumplido ninguno de las 3 criterios para poder terminar el método. Continuamos. ¿Qué tengo que hacer? Escoger un intervalo. Entonces, evalúo f en A y evalúo f en M. Veamos, la multiplicación de f en A es menos 11.5 multiplicado por f en M, que sería 2. Ese sería el negativo. Entonces, hacemos que el nuevo b sea m. Eso es 0. Entonces, seguimos con una nueva iteración con un nuevo a, que es menos 1, un nuevo b, que es 0. Evaluamos f en A y f en B. Y hacemos la multiplicación. Menos 11.5 por 2 me da menor a 0. Está bien. Entonces hallamos el punto medio, m, que me da menos 0.5. Evaluamos entonces f en m. F en menos 0.5 me da menos 3.125. ¿Es 0? No. Entonces evaluamos si b menos a dividido entre 2 valor absoluto es menor al error. ¿Me da 0.5? ¿Es menor a 0.1? No, tampoco. Estoy en la segunda iteración. ¿He llegado a la tercera? Tampoco. Entonces continúo con el método. Escojo un intervalo. Evalúo f en A por f en M. No. Entonces, ¿qué me da? Menos 11.5 por menos 3.125. ¿Es menor a 0 esta multiplicación? No. Entonces el nuevo a va a ser igual a m, que sería menos 0.5. Y nos vamos a la tercera iteración. Con este mi nuevo a menos 0.5 y mi b 0, entonces ¿qué es lo que hacemos? Evaluamos f en a y f en b y multiplicamos. Vemos, menos 3.125 por 2 me da menor a 0. Entonces encontramos el punto medio. Saldría menos 0.25 el punto medio, m. Entonces, evaluamos f en m, f en menos 0.25. Entonces me da menos 0.50. No es 0. Evaluamos el error. b menos a dividido entre 2 valor absoluto me da 0.25. ¿Es menor a 0.1? Tampoco. Estoy en la tercera iteración. Sí, me han dicho máximo 3 iteraciones. Entonces detenemos ahí el método. Y entonces mi solución aproximada es el último m que he hallado. Y el último m que he hallado es menos 0.25, que sería mi solución aproximada a mi función. Ahora, si nosotros tuviésemos que hacer muchas veces este mismo procedimiento, sería tedioso y hasta podríamos cometer muchos errores en los cálculos. Entonces, para eso nosotros vamos a elaborar
un programita que nos permita solucionar esto mediante un programa de computadora, ¿no? ¿Qué necesitamos para que funcione nuestro programa? Necesitamos la función f, necesitamos el intervalo a y b, necesitamos saber cuántas iteraciones vamos a realizar o cuál es el número de error, ¿no es cierto? Entonces, este programita tiene que repetirse varias veces. Siempre que f de f evaluado en a por f evaluado en b sea menor a 0. O si una bandera termina sigue siendo 0. O si no hemos alcanzado el número de iteraciones. Para contar el número de iteraciones que hemos hecho, estoy declarando una variable llamada i, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos con la primera iteración, ¿qué debemos de hacer? Significa que f evaluado en a por f evaluado en b es menor a 0. Entonces empiezo hallando el punto medio m como a más b dividido entre 2. Entonces, evalúo f evaluado en m, ¿no es cierto? Si es 0, entonces he hallado la solución. Ahora también, ¿qué pasa para que termine el método? Debo de evaluar b menos a dividido entre 2 en valor absoluto. Si es menor al error que me han dado, también termina el método y además mi raíz sería el número m, ¿no? Por eso aquí tenemos la banderita termina en igual a 1, ¿no? Pero si no se da estos dos casos, no termina el método. Entonces, ¿qué hago? Elijo un intervalo. Evalúo f en a por f en m y si me da menor a 0, el nuevo b es igual a m. Pero si no se da esto, el nuevo a es igual a m. Esto lo podríamos ver reflejado en un programita en Octave que se ve como está acá. Pero veamos cómo está funcionando el programita. Aquí lo tenemos al Octave abierto. Entonces tenemos aquí el programita transcrito en Octave. Para poder llamarlo tenemos que definir la funcióncita f como se ve aquí. F igual a arroba paréntesis x y toda la función, por ejemplo, que hemos colocado en nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo llamamos al programita? Usamos su nombre, se llama mbisección y le mandamos todos los parámetros que necesita. La función f, el error 0.1, el intervalo entre menos 1 y 1 y también el número de iteraciones que necesitamos. Si nos fijamos en el resultado y en la columnita m, podríamos fijarnos de que en el último está menos 0.25, el valor del m. Ese sería el valor de la solución aproximada que queríamos hallar, que coincide con lo que hemos hecho manualmente. Eso sería en cuanto a este método. Muchas gracias.